¿Qué pasaría si un lugar pudiera reescribir tu destino sin tocar tu GPS? Esa pregunta aún persiste sobre el incidente de Serranova de 2014, la noche en que todos los dispositivos en un radio de 5 kilómetros perdieron la señal a medianoche exacta y volvieron segundos después con coordenadas que nadie había ingresado. Las pantallas destellaron en blanco, las rutas cambiaron solas y todas apuntaron a un camino de montaña abandonado hace décadas tras un deslizamiento mortal. Los conductores sintieron el aire volverse pesado, casi sofocante, mientras un zumbido subterráneo recorría el asfalto como si algo enterrado intentara despertar. Entre ellos iba Daniel Mercer, un topógrafo que conocía Serranova mejor que la mayoría, pero incluso él dudó cuando su dispositivo mostró un mensaje que ningún GPS debería generar: regresa al origen. Mientras avanzaba por la ruta alterada, el zumbido se intensificó, el suelo vibró, y el faro iluminó una silueta alta e inmóvil justo donde el camino se derrumbaba, segundos antes de que su cámara explotara en estática y la señal desapareciera otra vez, llevándose a Daniel como si la montaña hubiera estado esperando a alguien que no pudiera escapar por segunda vez. Los habitantes afirmaron que, tras la desaparición de Daniel, la montaña no volvió al silencio. Al contrario, el zumbido se expandió, débil pero constante, infiltrándose en los motores de los autos estacionados y haciendo que los tableros parpadearan como si algo dentro intentara comunicarse. A las 007, todos los GPS de Serranova se reiniciaron otra vez y mostraron una frase inquietante: «Él no está solo». El pánico recorrió la pequeña ciudad, mientras los conductores abandonaban sus vehículos y corrían hacia la plaza central, donde incluso los postes de luz vibraban con el mismo pulso que había devorado a Daniel. Los investigadores revisaron la grabación de la única cámara que sobrevivió, dejada en un camión cuyo dueño huyó a pie. El video mostraba al dispositivo acercándose y alejándose solo, fijando coordenadas que cambiaban cada pocos segundos, como si rastreara algo moviéndose en la oscuridad. Luego, por un instante brevísimo, la cámara captó una figura en la cima del camino derrumbado, alta, delgada, incapaz de reflejar luz. Antes de que la pantalla se deformara, las coordenadas giraran sin control y un susurro distorsionado se deslizara por los parlantes, instando al espectador a seguir el mismo camino de Daniel, como si su desaparición hubiera sido apenas la apertura para el siguiente. Para cuando las autoridades llegaron a Serranova, la montaña ya se sentía incorrecta de una forma que ningún informe podía explicar. El aire más frío de lo normal, una presión que hacía crujir las radios apagadas y el zumbido constante vibrando bajo las botas como si el suelo respirara. Intentaron bloquear la señal, pero todos los dispositivos reiniciaron a la 00 y mostraron una frase nueva: «El camino se abre esta noche». Los investigadores rastrearon el origen hasta una falla bajo el camino derrumbado, pero ningún equipo logró registrar lo que pulsaba ahí, entregando solo datos corruptos y marcas de tiempo repetidas, como si el tiempo se doblara. Con la noche encima, una neblina espesa distorsionó figuras altas en la cresta, observando sin moverse. El oficial Reyes usó una cámara térmica para probar que eran ilusiones, pero el aparato se recalentó y cayó, dejando un último fotograma imposible. La silueta de Daniel, de pie dentro de la zona del derrumbe, como esperando a quien lo siguiera. Antes de que Reyes reaccionara, todos los GPS apuntaron a un mismo punto más allá de los escombros, un destino borrado de los mapas hacía décadas, ahora llamándolos. Cuando la medianoche volvió a acercarse, el equipo instaló un perímetro alrededor del camino derrumbado, pero la montaña no se comportaba como terreno. La niebla se movía en pulsos sincronizados, subiendo y bajando con el mismo ritmo que corrompió todos los GPS la noche en que Daniel desapareció. Los técnicos recurrieron a equipos analógicos, pero incluso ellos vibraban con el zumbido profundo, como si un motor oculto bajo la falla hubiera empezado a acelerarse. A las 23:58, la temperatura cayó bruscamente. Una escarcha cubrió las cajas metálicas y la neblina se volvió tan densa
que devoró los reflectores, dejando solo a los débiles. El oficial Reyes dio un paso al frente para comprobar si la silueta parecida a Daniel era solo una proyección, pero antes de cruzar el límite, todas las pantallas parpadearon en blanco y mostraron nuevas coordenadas, un sendero borrado décadas atrás. Al intentar comunicarse con la base, la radio se distorsionó en una voz repetitiva: «Uno debe entrar». Un instante después, algo se movió dentro de la niebla y una figura humana emergió. Misma altura, misma postura, la misma inclinación lenta de la cabeza. Pero cuando Reyes pronunció el nombre de Daniel, la figura levantó el brazo y apuntó directamente hacia él, como si lo eligiera. Reyes se quedó inmóvil, mientras la figura mantenía el brazo extendido, como si la elección hubiera sido tomada mucho antes de que él llegara. La niebla a su alrededor se retorció hacia adentro, estrechándose como un embudo, y el zumbido bajo la tierra se volvió más profundo hasta hacer vibrar la grava a sus pies. El equipo le gritó que retrocediera, pero sus voces se deformaron, cambiando de tono como si viajaran a través de un túnel imposible. Entonces todos los GPS se encendieron a la vez, proyectando un nuevo comando en letras rojas: «Sigue al elegido». Reyes sintió una presión en el pecho, sutil, invisible pero innegable, empujándolo hacia el camino derrumbado. La temperatura cayó de nuevo, lo suficiente para quemarle los ojos, y dentro de la niebla vio formarse una segunda silueta junto a la primera, idéntica en altura y postura, imitando la forma exacta en que Daniel solía pararse durante las inspecciones. La precisión era demasiado perfecta para ser coincidencia. Ambas figuras giraron lentamente y avanzaron por el antiguo sendero, y Reyes sintió como la fuerza detrás de él aumentaba, obligándolo a seguir, como si la montaña no le permitiera permanecer entre los vivos a menos que obedeciera. Justo al cruzar el límite, el suelo emitió un chasquido metálico, y algo respondió desde dentro de la falla. 3 golpes lentos, ascendentes, deliberados. Los 3 golpes resonaron por todo el valle, cada uno más pesado que el anterior, como si algo inmenso y antiguo enviara una señal desde las entrañas de la montaña. Reyes retrocedió tambaleándose, pero la presión invisible lo empujó con más fuerza hacia el sendero estrecho que no existía en los mapas desde hacía décadas. La niebla se abrió apenas lo suficiente para revelar huellas en el suelo, idénticas a las botas de Daniel, pero demasiado frescas, demasiado nítidas, como si hubieran sido marcadas segundos antes. El equipo intentó sujetar a Reyes, pero sus manos atravesaron la niebla y desaparecieron un instante, absorbidas por una oscuridad más densa que cualquier sombra. Las radios chillaron y luego se sincronizaron con la misma voz distorsionada, ahora repitiendo una frase distinta con una claridad escalofriante. «La puerta no esperará». Cuando Reyes pisó el sendero prohibido, las siluetas frente a él se dividieron en varias figuras, cada una imitando la postura de Daniel como ecos de un hombre replicado a través del tiempo. El zumbido creció, transformándose en un dron mecánico que hizo vibrar las rocas, y entonces, desde lo profundo de la falla, una hendidura vertical de luz pálida parpadeó, antinatural, de bordes afilados, latiendo como un corazón, iluminando parte de los escombros que comenzaban a moverse solos, como si algo al otro lado estuviera preparándose para salir. La hendidura de luz pálida se ensanchó con un chirrido que no pertenecía ni a piedra, ni a metal, ni a nada natural. Era un roce mecánico mezclado con algo orgánico, como engranajes girando dentro de una garganta viva. Reyes quedó inmóvil, helado por el frío que emanaba de la abertura, mientras las falsas siluetas, las réplicas de Daniel, se desplazaban para colocarse a ambos lados. Sus movimientos tenían un retraso extraño, imitándolos siempre un instante después, no reflejos en espejos, sino recuerdos reescritos. El equipo gritó su nombre desde atrás, pero la niebla deformó las voces, convirtiéndolas en ecos lejanos. La abertura creció y todos los GPS del valle se reiniciaron bruscamente, mostrando coordenadas que giraban sobre sí mismas antes de fijarse en un valor imposible: 0.00000,0.0000000. Un punto que debería significar ninguna parte, aunque el suelo tembló como si algo debajo reconociera la secuencia. Reyes dio otro paso, empujado por una fuerza invisible que le tensó la columna,
y la luz pálida se intensificó, revelando una figura humanoide dentro de la fisura. No era Daniel, era más alta, más delgada, con extremidades demasiado largas y la cabeza inclinada como si hubiera estado escuchándolos desde antes de mostrarse. Luego alzó una mano hacia Reyes, la palma abierta, como invitándolo a cruzar al otro lado. Reyes sintió cómo el aire se espesaba mientras la figura humanoide dentro de la fisura extendía su palma abierta, con una piel que reflejaba la luz pálida como una superficie que no pertenecía al mundo vivo. La niebla detrás de él se comprimió, formando una barrera que lo empujó hacia adelante hasta que sus botas rozaron el borde del antiguo sendero. Las réplicas de Daniel imitaron cada temblor de sus manos, cada movimiento retrasado, cada respiración distorsionada, como si aprendieran a ser humanos copiándolo. La hendidura volvió a abrirse, revelando grabados en las paredes internas, símbolos que no reconocía, pero que le resultaban inquietantemente familiares, como si hubieran estado esperando en su memoria desde hacía años. Un estallido de estática quebró todas las radios, seguido por la misma voz que había atormentado el valle, ahora susurrando con un tono casi humano. El umbral acepta al que sigue. El corazón de Reyes golpeó con fuerza, pero la presión invisible que le tensaba la columna aumentó, guiándolo hacia la mano extendida. La figura avanzó, sus dedos alargados temblando de anticipación, y por un instante creyó ver el rostro de Daniel parpadear dentro de su silueta, distorsionado, suplicante, antes de desvanecerse tras capas de luz cambiante. Entonces el suelo vibró en una secuencia rápida, como golpes codificados, y Reyes comprendió que la montaña no le estaba abriendo un camino, lo estaba reclamando. Reyes intentó resistirse, clavando los talones en el sendero quebradizo, pero el suelo se movió como arena suelta, mientras la hendidura de luz pálida latía en un ritmo constante, cada destello tirándolo hacia adelante en sacudidas breves. La figura humanoide salió casi por completo de la fisura, con extremidades alargadas doblándose en ángulos imposibles y un rostro que cambiaba sin cesar, adoptando por un instante la apariencia de Daniel antes de desvanecerse de nuevo. Detrás de Reyes, la pared de niebla se cerró y comenzó a girar lentamente, formando una espiral que ascendía entre los árboles como un embudo hecho de aliento. Las réplicas de Daniel avanzaron, observándolo con ojos huecos que no reflejaban nada. Las radios del valle se encendieron solas, sincronizándose en un ritmo que coincidía con el zumbido subterráneo. Entonces, la voz regresó, más clara, más profunda, con un peso que parecía ancestral. «Cruza, o serás deshecho». La fisura se abrió aún más, revelando un corredor de luz temblorosa que descendía hacia una oscuridad sin forma. La presión invisible apretó las costillas de Reyes hasta nublarle la visión. Logró mirar una última vez el mundo detrás de él, la niebla, las luces, los rostros aterrados de su equipo, antes de que el suelo bajo sus pies se fracturara, abriéndose como una boca dispuesta a devorarlo por completo. A las 12:58, el bosque cambió de una forma imposible de entender, como si cada árbol, cada piedra y cada sombra se prepararan para un evento escrito mucho antes de que los humanos pisaran Serra Nova. El suelo latió con una vibración lenta y rítmica que ascendió por sus botas hasta instalarse en sus costillas, sincronizando sus latidos con algo oculto bajo la tierra. Las pantallas del GPS se calentaron hasta abrandar el plástico y las coordenadas, ya no números, sino símbolos irregulares, giraron formando un patrón que parecía un ojo abriéndose. Maya murmuró que quizá las interrupciones de señal de 2014 no fueron accidentes. Quizá los dispositivos intentaban advertir a la humanidad que evitara este lugar. Entonces el aire se espesó, ondulando como calor sobre asfalto, y una hendidura vertical de luz blanca se abrió entre los árboles. El bosque se inclinó hacia ella, no por viento, sino atraído, como si la gravedad hubiese cambiado de dirección. La hendidura se ensanchó en una puerta perfecta que revelaba un pozo metálico descendiendo a la oscuridad, y los GPS mostraron un último mensaje: entren antes de ser encontrados. Desde lo profundo, algo enorme comenzó a subir, lento, deliberado, metálico, y con cada paso resonante,
La puerta creció, ansiosa por tragarlos antes de que lo que emergía alcanzara la superficie.